Conducta prosocial, estructuras cerebrales y bases hormonales. Este trabajo ha sido realizado por Pablo Martí García, Julio García López y Sandra López Rodríguez, en concreto para la asignatura de Procesos Psicológicos y Conducta Prosocial, impartida por el profesor Manuel Martí Vilar en la Universidad de Valencia. Como fuentes bibliográficas se han utilizado artículos proporcionados por el profesor de la asignatura y el manual de la misma. Antes de pasar a explicar los posibles desencadenantes de la conducta prosocial, debemos entender qué es una conducta prosocial. Se entiende por conducta prosocial toda conducta social positiva con o sin motivación altruista. Por un lado, positiva significa que no daña, que no es agresiva. A su vez, entendemos por motivación altruista el deseo de favorecer al otro con independencia del propio beneficio. Por el contrario, la motivación no altruista sería aquella en la que sí que se espera un beneficio propio, además del ajeno. Es decir, hablaríamos de aspectos conductuales y motivacionales. Una vez que tenemos claro lo que significa la conducta prosocial, podemos pasar a hablar de las regiones cerebrales que se han visto involucradas en su desarrollo. Las principales estructuras cerebrales que se encuentran relacionadas con la conducta prosocial son, por un lado, estructuras corticales y, por otro, estructuras subcorticales. La corteza insular anterior es una estructura cortical estrechamente relacionada con la empatía, permitiéndonos por un lado la representación de emociones propias y por otro la correlación de estas con lo que otras personas pueden estar sintiendo. Es decir, la empatía juega un papel definitorio en la conducta prosocial, pudiendo incluso desencadenarla. Por ello, a continuación, queremos desarrollar este concepto en profundidad. La corteza cingulada anterior es aquella encargada específicamente de las emociones, ya sea expresando sus matices o formando apegos y vinculaciones con otras personas, codificando a su vez la información visual en empatía. La corteza prefrontal se ha visto involucrada en la evaluación de valores personales y ajenos, así como en el desarrollo de las neuronas espejo. Así pues, consideraríamos como desencadenantes estas tres cortezas, ya que para el desarrollo de una conducta prosocial, primero debemos entender lo que el otro está sintiendo, después seguramente pasaremos a evaluarlo y finalmente esto nos moverá o no algún tipo de emoción o motivación que nos llevará a desarrollar o no una conducta. Como estructura subcortical principal encontramos a la amígdala, relacionada con la empatía afectiva y cognitiva. Es la encargada de la regulación emocional y está implicada en la gratificación de la conducta de ayuda. Además, por estas propiedades, diversos estudios señalan que a menor activación de la amígdala, menor probabilidades de desarrollar una conducta agresiva. Veremos por ello a continuación las consecuencias que puede tener una sobreestimulación de la amígdala, lo que hemos llamado el secuestro cognitivo. Tras conocer las principales regiones y estructuras cerebrales relacionadas con la conducta prosocial, vamos a pasar al segundo bloque del trabajo, en el que tratamos las bases hormonales que se han visto involucradas en la regulación de las conductas prosociales. Las principales hormonas que se han visto en esta relación son la oxitocina, la vasopresina, la testosterona, la serotonina y los receptores alfa de estrógeno. Destacamos así la importancia del funcionamiento endocrino como mecanismo regulador de la conducta prosocial. La oxitocina es una hormona segregada por la hipófisis que ejerce efecto en las conductas afiliativas mediante la creación del vínculo de estas.
Sin embargo, muchos estudios determinan que es sensible a la influencia de factores situacionales externos. Aun así, cabe destacar su importancia en el papel de la mejora de déficits en la cognición social. La vasopresina es otra hormona que también está segregada por la hipófisis, pero que sin embargo funciona como neurotransmisor. Se encarga de inhibir las descargas del núcleo supraóptico y paraventricular, lo que hace que actúe en la amígdala como una hormona del miedo. En el caso de la testosterona, sabemos que se le conoce como el principal andrógeno implicado en la conducta agresiva. Es por ello que la serotonina actúa como moduladora e influye en la conducta prosocial y en el juicio moral, produciendo la relación entre ambas, efectos en la motivación y en la capacidad de adquirir y defender un estatus social. Lo que más se pretende destacar es el papel de la serotonina como modulador de esta relación, ya que varios estudios han demostrado que los efectos de los andrógenos sobre la conducta agresiva pueden ser inhibidos por una elevada actividad serotonérgica y facilitados cuando ésta es baja. Los estrógenos tienen un papel muy relevante en la expresión de la conducta prosocial. Esto se debe a que los estrógenos se relacionan con la masculinización de la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Bajos niveles de prosocialidad y altos niveles de agresividad. Por ello, a menor cantidad de estrógenos, mayor probabilidad de desarrollar una conducta de ayuda o una conducta prosocial. Para ello, habría que disminuir los receptores de estrógenos alfa, ya que son los encargados de la síntesis de estrógenos. En base a toda la información recaudada, queda en claro que el conocimiento de las bases hormonales y de las estructuras cerebrales implicadas en la conducta prosocial es imprescindible para avanzar en la investigación de tratamientos eficaces para enfermedades en las que la cognición social está alterada. A medida que la influencia de las hormonas y de las estructuras sea más conocida, se incrementará el potencial para señalar el camino hacia nuevas terapias, ya sean conductuales o farmacológicas, con capacidad de modificar la dirección deseable de algunos comportamientos humanos. De este modo, ¿creéis que podemos llegar a un punto en el que la influencia de una terapia sea mayor que las propias bases de un individuo?